Muy bien, chicos, muy buenos días. Estamos reunidos con el aula de sexto de primaria. Vamos a desarrollar el día de hoy nuestro tema número 3 de física elemental. Sí, chicos, el día de hoy vamos a ver lo que son las magnitudes físicas. Sí, chicos, vamos a ver qué son magnitudes físicas. En primer lugar, chicos, para entender qué cosas son magnitudes físicas, en primer lugar tenemos que entender qué cosa es medir, ¿ya? Tenemos que tener en claro qué cosa es medir. Este pequeño concepto nos dice lo siguiente. Medir dice que es el procedimiento mediante el cual averiguamos por comparación, ojo, por comparación, cuántas veces la unidad de medida está contenida en la magnitud que estamos midiendo, ¿no? Como ustedes observan, en esta figura hay varios instrumentos que sirven para medir, pero la gran diferencia es que todos los instrumentos no miden una sola cosa, sino miden distintos tipos de cosas, ¿sí o no? ¿Mm? Por ejemplo, a ver, Gracie, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Qué objetos ves aquí en esta figura? Relojes, reglas, wincha, Ya, una balanza. ya, ya. En ese caso, dime tú, Gracie, ¿qué cosas puedo medir yo con esas cosas que tú me has mencionado? El tiempo, centímetros, el peso. Ojo, 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 ¿ah? Una diferencia. Una cosa es medir el tiempo y otra cosa es medir centímetros. ¿Ah? ¿El centímetro se puede medir? ¿Ah? ¿El centímetro se puede medir, Bracy? mm, ¿Mm? El centímetro no se puede medir. El centímetro es la unidad de medida. Es como decir, los kilogramos, ¿no? Yo puedo pesar los kilogramos, ¿no? ¿Tú sabes cuánto pesan los kilogramos? No, ¿sí o no? Hasta que tengas una cantidad, ¿sí o no? Cuando yo digo 8 kilos, ahí recién puedo decir que esa cantidad pesa 8 kilogramos. Pero yo no puedo decir, voy a pesar kilogramos nada más, ¿no? Porque los kilogramos en sí no es algo material, ¿no? Es una unidad de medida, así como el tiempo, así como la distancia, ¿no? Así como el peso. Y chicos, ojo con eso. Cuando yo pregunto qué cosas se pueden medir, ¿no? Es ahí donde me dijiste, ¿no? El tiempo, muy bien, el tiempo se puede medir, muy bien, se puede medir. A ver, ¿quién está por aquí? A ver, Dayana, ¿me puedes escuchar? ¿Cómo puedes medir el tiempo tú? A ver, por ejemplo, ¿no? ¿En qué forma se puede medir el tiempo? ¿Mm? Por ¿Escuchas? el reloj, ¿Cómo? por el reloj, Ya, claro, ese es el objeto por el cual lo mido. Pero ¿en qué forma mide el tiempo? ¿En qué se divide? ¿Mm? ¿Cómo lo pongo? Muy bien, Valerie, muy bien. Ese es en un, horario, ese- eh, claro, en diversos horarios, ¿no? Por ejemplo, ¿como cuáles? Tenemos lo que es la hora, ¿sí o no? El tiempo yo lo puedo medir en horas. ¿En qué más lo puedo medir, Dayana? ¿Mm? minutos y segundos. Claro, en minutos, lo puedo medir en segundos, ¿no? En distintas unidades, esas se llaman unidades de tiempo, ¿sí o no? ¿Verdad? A esas cositas, chicos, nosotros de esa forma podemos medir, o en este caso podemos medir el tiempo, ¿no? A ver, ¿quién más está por aquí? A ver, Carlos, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Carlitos? Hola, Carlos. Ah, tú tenías creo unos problemas con tu audio, ¿verdad? Ya, listo. Vamos a ver aquí alguien más entonces. A ver, Fabiano, ¿me escuchas? Buenos días. Fabiano, ¿me puedes indicar, Fabiano?
así como Dayana dijo, ¿no? Que el tiempo se puede medir en horas, minutos, segundos. ¿Me puedes indicar tú cómo se puede medir la distancia? ¿Cómo puedo medir distancias? Profe, se lo escuchan de cortado. A ver. ¿Cómo crees tú que se puede medir la distancia? ¿Mm? ¿Sabes? ¿Mm? ¿Cómo puedo medir yo la distancia, Fabiano? La distancia. Con la wincha, la regla. Ese es el objeto con el cual puedo medirlo. Pero yo, ¿en qué forma? Yo me refiero, así como el tiempo se divide, pues, ¿no? Yo lo puedo medir en minutos, en segundos, en tiempos. Esas son sus unidades de medida. En la distancia, ¿qué unidades de medida crees tú que tendrían para medir distancia? Por ejemplo, si yo digo, de aquí a Chincha, ¿cómo mido yo esa distancia? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo lo expreso? ¿Mm? Claro, ahí tus compañeros le están respondiendo muy bien, ¿no? Como dicen sus compañeros, en kilómetros, ¿sí o no? Las distancias se expresan pues en kilómetros, en metros, hasta en centímetros, ¿no? Según el tamaño de la distancia que sea, ¿sí? Ojo con eso, Fabiano. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, Emily. Buenos días, ¿me escuchas, Emily? Sí, profesor. Muy bien, buenos días, Emily. ¿Me puedes indicar tú, así, en qué unidades se puede medir la masa o el peso, como también se le conoce? ¿Sabes en qué unidades se puede medir la masa? ¿Cómo? En kilos, En kilos, ¿en qué más? kilogramos, Ya, kilos o kilogramos es lo mismo. ¿En qué más puede medir? en gramos, En gramos, muy bien, gramos, ese es uno, kilogramos es uno más grande. ¿Qué más? Existe uno que es mucho más grande, una unidad de medida que miden cosas mucho más grandes. ¿Saben? ¿Se acuerdan cuál es? ¿Mm? ¿Se acuerdan? tonelada, La tonelada. Toneladas. Muy bien, la tonelada. Los que miden grupos de 1000 kilos, ¿no? Eso ya sirven para medir camiones, sirven para medir, pues, máquinas gigantescas y todo eso. Chicos, ahora, de esa forma, chicos, nosotros podemos medir. E inclusive, existen muchas otras cosas que podemos medir, ¿no? Diferente, por ejemplo, a lo que es el tiempo, diferente a lo que es la distancia, diferente a lo que es el peso, ¿no? Existen otras cosas que podemos medir. A ver, ¿quién más me indica qué cosa aparte de estas cosas que hemos visto ahorita, qué más se puede medir? A ver, ¿alguien sabe? la regla, No, la no, no. regla, La regla mide distancia, ¿no? Ya lo vimos. la temperatura, Muy bien, Valentina, la temperatura, ¿no? A ver, Valentina, ¿cómo podemos medir la temperatura? ¿Cuáles serían sus unidades? ¿Cómo se expresa la temperatura? ¿Cómo? el termómetro, El termómetro es el objeto que mide. ¿Pero en qué unidades se expresa la temperatura? ¿Sabes? Grados. ¿Mm? Grados. ¿En qué unidades puedo expresar yo la temperatura? Grados. ¿Sabes? grados, ¿Cómo? En la temperatura se puede expresar en tres tipos de grados, como lo llaman algunos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Mm? ¿Sabes, Valentina? Profesor, ¿No te acuerdas? centígrados, ¿Cómo? centígrados,
Muy bien, los grados centígrados es uno de ellos, o los grados Celsius también se les llama, ¿no? ¿Alguien conoce los otros dos tipos de medida de la temperatura? Fahrenheit. ¿Cómo? Fahrenheit. Los grados Fahrenheit también. Muy bien. ¿Y el tercer tipo de grado? Kelvin. ¿Cómo? ¿Cómo, chicos? Grados Kelvin. Grados Kelvin, muy bien. Esos son los tres tipos de medida que existen, bueno, hoy en día en el planeta, ¿no? Como a nivel mundial, la gente utiliza estos tres tipos de medida para medir la temperatura. Los grados centígrados, o también se les llaman los grados Celsius, existen los grados Fahrenheit y existen los grados Kelvin, ¿no? Eso es el tipo de medida que utilizan en en diversas partes del mundo. Por ejemplo, ustedes han escuchado del cero absoluto. ¿Saben a qué se refiere cuando dicen el cero absoluto? El cero absoluto es el nivel de frío más bajo que existe, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que el agua se congela a 0 grados, ¿verdad? Cuando la temperatura está a 0 grados, el agua se congela, se forma hielo. Pero, ¿cómo se llama? En los grados Kelvin, ¿no? El agua se congela, o perdón dicho, en los grados Kelvin, claro, el agua se congela, pero cuando su temperatura está a menos 270 grados Kelvin, bajo cero. Que normalmente nosotros diríamos que eso en grados centígrados pues sería, imagínense pues, ¿no? Algo de aproximadamente 200, casi 300 grados bajo cero. Y aquí, aquí en el Perú, el clima más frío que ha llegado ha sido a 10 grados bajo cero. Miren chicos, ahora imagínense el frío que haría si llegaría a 270 grados bajo cero, como le llaman. Imagínense el frío que haría. A ese frío se le llama el cero absoluto, ¿no? Esa es una cantidad que se usa a nivel mundial también. Sí, chicos. ¿Alguien más conoce otro tipo de medida? Otra cosa que se puede medir. A ver, chicos. Profesor, ¿cómo se llama eso para medir las paredes? Para medir las paredes. ¿Cuál? Sí. Puede ser una regla, eso mide distancias. ¿Alguien conoce otra cosa? Otro tipo otra cosa que se pueda medir, ¿no? Muy aparte de la que hemos visto, ¿no? Como hemos visto la distancia, hemos visto los pesos, hemos visto el tiempo, hemos visto la temperatura. ¿Qué más se puede medir? ¿Alguna idea, chicos? La velocidad. La velocidad, sí. Pero aquí hay un pequeño detalle. La velocidad es una mezcla de las otras dos cosas, ¿sí? Profesor, ¿me escucha? Ahorita les voy a enseñar esas cositas. ¿Cómo? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí se escucha, Dorian, no te preocupes. Ya, gracias, profe. Ya, a ver chicos, todas esas cositas que hemos visto, todas esas cosas que hemos visto que se pueden medir, ¿no? Como el tiempo, como la masa, ¿no? Como los pesos, como la distancia, la temperatura, todas esas cositas se llaman magnitudes, chicos. ¿Ya? Eso se lo dejo a ustedes para que lo recuerden. Todas esas cositas se llaman magnitudes, ¿ya? Son magnitudes físicas que existen aquí en nuestro planeta, ¿sí? Como vimos, ¿no? Existe temperatura, existe distancias, existe pesos, ¿no? Existe, ¿cómo se llama? Existe tiempo. Esas cositas se pueden medir. ¿Sí, chicos? En pocas palabras, a ver, Profesor, ¿me pueden indicar, chicos, con lo que les acabo de explicar, qué cosa es una magnitud entonces? ¿Una magnitud física? ¿Saben qué es una magnitud física? ¿Es el procedimiento mediante el cual averiguamos por comparación?
No, eso lo que estás leyendo es qué es medir, ¿no? ¿Qué cosa es medir? Una magnitud física, chicos, es todo aquello que se puede medir, ¿sí? Toda propiedad física que existe en nuestro planeta que se puede medir, ¿no? Todo aquello que se puede medir. Sí, chicos, eso se lo dejo a ustedes para que lo tengan bien presente. Exacto, es todo lo que se puede medir, ¿sí? A eso se le llama magnitud. Como observan acá, como dice este concepto, magnitud es todo aquello que se puede medir, ¿no? Por ejemplo, tenemos la temperatura, ¿no? Usamos un termómetro para medir temperaturas. El tiempo es una magnitud que se mide en el cronómetro, ¿no? O en el reloj. Tenemos el barómetro, este objeto que ustedes ven que parece un reloj, se llama barómetro, que mide la presión atmosférica, chicos. Han oído ustedes mencionar cómo muchas veces dicen, ¿no? Aquí en la costa no hay tanta altura como en la sierra, ¿no? En la sierra hay más altura, dicen, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que dicen que hay más altura? Porque allá en la sierra, chicos, la presión atmosférica es más alta, ¿sí? Cuando se dice que la presión atmosférica es más alta, significa que hay menos oxígeno. Sí, chicos, a eso se refiere. Este instrumento sirve para medir si la presión atmosférica es alta o baja. Sí, chicos, parece una brújula, pero en realidad mide la presión atmosférica. Y así, chicos, como en pocas palabras, como se dice, la magnitud, una magnitud es todo aquello que se puede medir. Todo aquello que existe aquí en este planeta que se puede medir, ¿sí? A eso se le llama magnitud. Ahora, existen dos clases de magnitudes físicas, ¿no? Por su origen y por su naturaleza, ¿no? Lo que vamos a estar viendo van a ser las magnitudes físicas por su origen, lo que son las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas, ¿no? Las magnitudes fundamentales, chicos, son aquellas magnitudes, pues, las principales magnitudes que conocemos hoy en día, ¿no? Como aquellas que les acabo de mencionar, como el tiempo, ¿no? Todas esas. Y las derivadas son las que se crean, ¿no? Son las que nacen a partir de unir dos o más magnitudes fundamentales, ¿sí? Es lo que ahorita vamos a ver. Aquí está. Las magnitudes físicas se clasifican de la siguiente manera, chicos. Miren, tenemos las magnitudes fundamentales. Estas son las magnitudes fundamentales, chicos. Todas estas magnitudes están registradas en el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Este es un sistema que todo el mundo lleva en sí como para registrar que existen estas magnitudes en el mundo. Tenemos la magnitud de la longitud, ¿no? Que su unidad es el metro, como vimos hace un momento. Tenemos la magnitud de la masa, que su unidad es el kilogramo, ¿no? El tiempo, que su unidad es el segundo, ¿sí? La temperatura térmica, que su unidad principal es el Kelvin, ¿no? Los grados Kelvin. También existe la magnitud de la intensidad de corriente eléctrica. La electricidad también se puede medir, chicos, ¿no? ¿Cuál es su unidad? La electricidad se mide en amperios, ¿sí? Algunos lo miden en voltios, ¿no? O algunos lo miden en amperios, ¿sí, chicos? Otros lo miden en kilowatts, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado esas medidas. Cuando van a instalar un foco o cuando van a instalar el televisor, muchas veces ahí en esos aparatos eléctricos viene su unidad de medida, dicen, ¿no? Por ejemplo, este foco es de 50 kilowatts, dicen, ¿no? Este fluorescente es de 100 kilowatts, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque esos aparatos miden lo que es la corriente eléctrica, chicos, ¿sí? Tenemos lo que es la magnitud de la intensidad luminosa, ¿no? En pocas palabras, la luz también se puede medir. ¿Cómo se mide la luz? Se mide en candela, esta es su unidad, ¿sí? ¿Qué tan brillante puede llegar a ser? Tenemos la magnitud de la cantidad de sustancia, ¿no? O de mol. La cantidad de sustancia es una mezcla, se puede decir. ¿Cómo puedo medir yo una mezcla? ¿No? Se clasifica en moles. ¿Sí, chicos? Estas son las principales magnitudes fundamentales, son 7 en total, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las magnitudes fundamentales son 7, las principales, ¿no? Que existen en nuestro planeta.
¿no? Ya sabemos la longitud, que mide distancias, ¿no? La masa, que mide, pues, diversos tipos de pesos. El tiempo, que mide, ¿cómo se llama? Justamente los segundos, ¿no? Las horas y todo. La temperatura que vimos ahorita mide el estado de calor, ¿no? De un objeto, o de una persona, o de un ser vivo, inclusive. La intensidad eléctrica, chicos. Ustedes imaginan, si un foco se puede calcular en amperios, ustedes imaginan que, por ejemplo, un rayo que cae del cielo, ¿se podrá medir? ¿Mm? ¿Ustedes creen que se puede medir un rayo que cae del cielo, chicos? Sí. Sí. Sí se puede medir. ¿Por qué? Sí se Porque puede. es una corriente eléctrica, ¿sí? Y existe ustedes de casualidad, chicos, ¿conocen el objeto para medir una electricidad? ¿Saben cómo se llama ese objeto? Así como para medir, por ejemplo, distancia se utiliza una wincha o una regla, ¿no? Así como para medir la temperatura se utiliza el termómetro. ¿Ustedes saben cuál es ese objeto que se utiliza para medir la electricidad? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿O lo ha escuchado quizás? Eso mayormente lo utilizan los que son los que son eléctricos, ¿no? Esas personas que trabajan con electricidad en trabajo, ¿no? Electricistas. Ajá, los electricistas. ¿Qué aparato utilizan? ¿Saben? Hay un aparato que ellos utilizan que sirve para medir la corriente eléctrica. Pues muchas cosas. ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Voltímetro? ¿Cómo? Voltímetro. El voltímetro. Ya, muy bien. Ese es uno de sus, ¿cómo se llama? Uno de sus instrumentos que usan. Pero el principal aparato que ellos usan es el amperímetro, chicos. El amperímetro, que sirve para medir amperios. ¿Sí? Es un aparato muy curioso, que es como una tenaza, ¿no? Que engancha algo y mide su nivel de electricidad que tiene. Ahora, ese mismo aparato, chicos, existe para medir los relámpagos o los rayos, pero, ¿no? Ese aparato es ya en un tipo, se podría decir, en una escala mucho mayor, es más gigantesco. Porque si ustedes utilizan ese aparato que tienen los electricistas para medir un rayo, lo que va a pasar es que cuando caiga el rayo, se va a quemar ese aparato y se van a quemar ustedes, ¿no? Porque la cantidad de electricidad que cae en un rayo es gigantesca, ¿no? Es gigantesca. Es como que si ustedes intentaran pesar en esas balanzas del mercado, en esas balanzas pequeñas de 10 kilos, ¿no? Intentaran pesar, pues, no sé, 80 o 100 camiones, todo en una sola vez. Esa es la comparación. ¿Sí, chicos? La intensidad luminosa, que se mide también con un aparato muy parecido. Y la cantidad de sustancias también, que se miden con los moles, ¿no? Son unas pequeñas máquinas que sirven para diferenciar qué tipo de sustancias está comprendida una mezcla. Sí, chicos, estas son las 7 principales magnitudes fundamentales que, bueno, como les repito, existen en nuestro planeta, ¿no? Yo sé que ustedes conocen la mayoría, pero igual se las presento todas para que las tengan bien presentes, chicos, ¿sí?